Alfonso Zegbe. Hola, buenos días para México, buenas tardes aquí a Portugal. Muchas gracias, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de México. Muchas gracias por aceptar hacer esta conversación con nosotros de Casa de América Latina sobre el turismo. Y antes de todo, déjame pedir perdón por mi español, que intento hablar, pero es un portuñol. Si hay alguna duda, por favor, me dice, intento hablar mejor, sí, o a decir algo mejor. Entonces, vamos a empezar con los números. Estamos para hablar del turismo de México y México, claro, como todos los países del mundo, ha sufrido una quiebra muy larga, muy grande por causa de la pandemia en el sector de turismo. Y las noticias dan cuenta de una quiebra de 46%. Antes de hablarmos de las medidas para combatir estos efectos, este impacto de la pandemia, vamos a hablar del impacto a sí mismo. Entonces, la quiebra ha sido muy larga. ¿Cómo podría comentar lo que ha pasado? Claro que sí. Antes que nada, hola Portugal desde México. Hola Lisboa y muchos saludos Raquel. Qué gusto estar contigo. Y también un agradecimiento a la Casa de América Latina en Portugal y a la Embajada de México en Lisboa que hizo posible este encuentro. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Mira, hasta 2019 México se colocó como el séptimo país receptor de turismo mundial, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Turismo. Esto representó casi 47 millones de visitantes en ese año y en 2020, ya con plena pandemia, México no cerró su espacio aéreo ni la llegada de turistas internacionales, lo que coyunturalmente nos colocó en el tercer sitio en la posición mundial. Las afectaciones son enormes. Son enormes porque es muy difícil medir un impacto nacional todavía, dependiendo del indicador que se tenga. Si tomamos el turismo como solo la infraestructura hotelera y quienes se dedican directamente a la actividad, los impactos pueden ser mucho mayores. Pero la gran preocupación es que la afectación turística es también una agenda económica, social de las personas, las familias y las comunidades. México es un país de más de 130 millones de personas. Con ello, el 92% de la afectación turística directa o indirecta es sobre todo a las familias, que son MIPYMES compuestas por familias que prestan desde la elaboración de bebidas, están en nuestros pueblos mágicos, en los mercados, en la fabricación de artesanías, de telares, en el servicio de guías, de transporte, bebidas, alimentación, los pequeños restaurantes y fondas. Esta es una enorme afectación, además de quienes trabajan directamente en toda la industria. La cifra podría irse hasta 80 millones de personas, ya que es uno de los pilares en los que México ha sido y será referente. Es un pilar de la economía mexicana, el turismo. Entonces, esta afectación es de una gran envergadura. Claro, En algunos lados... porque no estamos hablando solamente, perdona por interrumpir, no estamos hablando solamente de las personas que trabajan directamente en las estructuras hoteleras, estamos hablando de muchísimas familias y personas que dan apoyo con la artesanía, las bebidas, los restaurantes, todo eso que los turistas, las diversiones también, ¿no? Todo eso que los turistas usan cuando visitan un país. Entonces, como decías, es una crisis del sector que, claro, va a afectar otros sectores de la economía mexicana. Es así en todo el mundo, ¿eh? México no es de excepción, ¿no? Es así, siendo un referente México y habiendo dedicado tanto a la actividad turística, entonces es una afectación a las familias, va más allá de una agenda turística y por eso toda medida que se lleve a cabo tiene que ser una agenda de reactivación turística, económica, social y por tanto con una visión de bienestar. Por las medidas, Entonces, sí, para hablarnos ahora de las medidas, han sido medidas tomadas, digamos, al nivel nacional por una iniciativa del gobierno para ayudar a disminuir el impacto de esta crisis. Y podemos
empezar por una medida que me parece muy importante para dar seguridad y confianza a los turistas, que es el sello de calidad, que es un sello sanitario que México también ha adoptado. ¿Podemos hablar de eso? Podemos hablar de eso, pero también podemos hablar de que seguimos en una pandemia, no sabemos cuándo se va a terminar, hay una serie de esfuerzos paralelos en el mundo, no se agotan a una sola solución, el mundo no es plano, es multidimensional y Portugal hizo grandes aportes como país de cultura navegante a demostrar esta multidimensionalidad y este mundo esférico en el que estamos todos y todas relacionados. Entonces, es una pandemia que sigue y hay una serie de medidas que se toman paralelamente. Las de garantizar la seguridad y la bioseguridad para que se permita la conectividad y se disminuyan los riesgos. Pero también en paralelo se tiene que trabajar para una realidad geopolítica cambiante y también una demanda de turismo que tiene que ser diferente. No se puede volver a los modelos anteriores de turismo de masa, de estar todo concentrado, sino hay la necesidad de una reactivación, pero una reactivación sostenible, sustentable, que tome en cuenta a las familias, una agenda social, una agenda de bienestar, que sea incluyente, que tome en cuenta el medio ambiente, la sustentabilidad, y entonces hay que actualizar mucho la narrativa y la visión entre los países. Y aquí yo creo que es algo en lo que coincidimos muchísimo Portugal y México. Es un cambio, como que un cambio de paradigma, ¿no? De la manera de hacer vacaciones va a cambiar necesariamente, ¿sí? Va a cambiar. Después de esta cuarentena y de las medidas que hemos tenido, la gente lo que va a querer es sentir que descubre, sentir nuevos espacios, espacios abiertos y naturales. Ahí México es un referente por sus grandes extensiones, su cantidad de climas, su diversidad de grupos lingüísticos, étnicos, las características diferentes de un país que es a la vez atlántico, como el Portugal, pero también es pacífico, también es un país del Mar Caribe, tiene mares semi-interiores como es el Mar de Cortés hacia el Pacífico. Entonces tenemos toda esta posibilidad de espacios abiertos, pero también de áreas naturales protegidas. México es uno de los 5 países megadiversos del mundo. Quiere decir que 10% de las especies existentes de flora y fauna en el mundo se encuentran en México. Entonces, esto da una mayor gama para descubrir. Tenemos, además de los hoteles tradicionales, pueblos mágicos, sitios geológicos, un gran patrimonio cultural en el que hay que venir trabajando. Y esto es lo que México quiere, dar a conocer nuevas experiencias, nuevos lugares para este turismo. ¿Qué es lo que busca? Algo que ofrezca algo nuevo. Es el origen del turismo en el mundo y nosotros tenemos ese gran potencial. También descubrir nuevos mercados emisores, dar a conocer un México renovado, nuevas imágenes de México que no sean las que siempre han sido únicamente de ciertos destinos, de ciertos monumentos, dar a conocer todo el potencial que tenemos. Hablábamos a poco de las medidas específicas para dar como que confianza a los turistas que pueden pensar a visitar México después de la pandemia o durante, una vez que estamos ahora, los cambios son muy rápidos, sí, aquí en Portugal estamos cerrados, pero estamos esperando que vamos a abrir algunas cosas en el final de este mes, no sé cómo está en México, pero la realidad es dinámica, entonces no sabemos cómo va a ser cuando van a empezar de nuevo los turistas a llegar, pero por estas medidas, hablábamos del cielo, no sé cómo se dice en español, cielo de calidad, cielo de seguridad, ¿no? Sello. Sello de seguridad. ¿Podría hablarnos de otras medidas específicas para combatir el impacto de la queda? Claro que sí. En estas realidades que se dan, desde luego hay un sello de seguridad o de bioseguridad que da la Autoridad Turística de México. Esta es una suma de esfuerzos de las ciudades, los estados,
los municipios, los destinos turísticos y también el gobierno federal. Entonces, unen medidas la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro Ministerio del Exterior, y la Secretaría de Turismo, nuestro Ministerio de Turismo, junto con las embajadas y consulados de México, para promover y posicionar México. Entre las medidas que se dan a conocer, desde luego, son las de este sello de calidad, pero también hay que tener un monitoreo de hacia dónde van las tendencias de turismo de la Organización Mundial de Turismo. Se habla de un pasaporte de bioseguridad en el mundo para poderse desplazar. Entonces, además de las medidas de momento que hemos mencionado, en la que lo más importante es la conciencia social, de distanciamiento, de tomar las medidas, del cubrebocas o mascarilla, del lavado, de la higiene que se tiene que tener cada persona. A ello se suma lo que hay que tener en cada instalación turística, aeropuerto y todo un círculo que representa desde el transporte, desde que uno llega, las partes de migración, la hotelería, el restaurante, y en todo esto se ha venido trabajando porque la industria en su conjunto y la gente que se ha visto afectada es muy consciente de ello. El hecho de que México no hubiera paralizado su industria turística, sino más bien tomar medidas a partir de un semáforo epidemiológico en el país, con un verde, amarillo y rojo según las zonas. Cada estado ha tenido su comité y ha venido marcando estos colores de acuerdo a la frecuencia de casos y de infecciones. Entonces, esto ha permitido detonar algunas áreas que puedan abrirse completamente o que tengan horarios diferidos. Entonces, esto es todo el conjunto en el que se puede garantizar esta bioseguridad y, por tanto, detonar la conectividad entre los países. En el caso de Portugal, por ejemplo, existe una frecuencia de vuelo entre Lisboa y Cancún de 3 veces a la semana, para garantizar que quienes nos visitan desde el exterior, porque también hay un gran turismo nacional que en este momento llegó a representar el 70% de los ingresos turísticos del país. Pero esto es para poder garantizar también la conectividad y toda una cadena. No podemos hablar que un sello de seguridad o de calidad o dar la imagen de bioseguridad se limite solo a instalaciones. Tiene que ser toda una cadena y para eso trabajamos unidos, en un esfuerzo de suma y multiplicación y con una política nacional que se llama México Renace Sostenible. Es muy interesante la idea. Ese es el esfuerzo nacional. Es muy interesante la idea, México Renace Sostenible. Habló del turismo interno, del turismo nacional. Imagino que con un país tan grande, con tantas personas, sea un factor muy importante el turismo interno, ¿sí? Efectivamente, como digo, representa hasta el 70% de la movilidad y de la derrama turística en el país durante esta pandemia. Las personas Entonces, ya... hay que garantizar que que el impacto sea mucho menor en esta pandemia, es decir, con una serie de medidas sanitarias, de conciencia social y también que se dé una movilidad ordenada. Eso es importante. Pero al mismo tiempo tenemos que visualizar qué sigue después de esta pandemia e irnos preparando para ello, porque no va a bastar solo con la limpieza de manos o con geles o con una serie de medidas que han sido emergentes en la pandemia. Ha leído que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, solicitó a sus pares de Economía y Salud que el sector de turismo se considere actividad esencial y con ello dar certidumbre al sector privado en el complicado momento que se vive por la pandemia. Entonces, esa ha sido una medida oficial, digamos así. Y también que con esas medidas que usted nos ha hablado ahora, a pesar de la incertidumbre, se prevé que el sector, la industria estima que la recuperación a los niveles previos a la pandemia tomará entre 30 a 48 meses. ¿Podemos hablar con este intervalo de tiempo o es muy temprano para eso? Yo creo que es muy temprano y sobre todo por la forma en la que se maneja México turísticamente por regiones.
Creo que va a ser más lento en algunas áreas y mucho más acelerado en otras. Por ejemplo, la zona de Cancún, que es la Riviera Maya, hasta 2019 ha venido concentrando hasta el 70% del turismo internacional. Entonces va a depender mucho de cómo nos organizamos para asegurar y luego promocionar y posicionar muchos más destinos en México, darlos a conocer. Esto puede ayudar mucho a la aceleración del turismo, que no sea solo una área la que sea visitada en México. Me parece Entonces, por favor, de sí, esto sí. va a depender mucho la frecuencia y cómo acelerar este. Claro. Me parece una muy buena ocasión para terminarmos nuestra conversación pegando en esta idea de Cancún y de la Riviera Maya, que es un lugar que es muy procurado por los turistas. También los turistas portugueses me parece que van mucho a ese. Por tanto, quería preguntar ahora más personalmente, ¿por qué diría alguien para visitar México, además de Cancún, de esa zona del país, por qué diría para visitar México y conocer mejor el país? ¿Por qué deberíamos ir al México? Yo ya conozco, pero otras personas, ¿por qué? Bueno, porque México es uno de esos países mágicos que tiene siempre por ofrecer y en donde siempre se puede descubrir. Entonces, además de Cancún, que no hay que dejar de visitarlo, y la Riviera Maya por todo lo que ofrece y la conectividad con las zonas mayas, es porque en México hay una multidimensión de culturas y nunca se acaba en este catálogo. Y sabemos que a nuestras amigas y amigos portugueses siempre tienen en su gen esta parte de descubrir y de explorar el mundo, de ser navegantes y de tomar la barca por el Atlántico que nos une. Entonces, esta es una razón inmediata para tomar la barca del descubrimiento y venir a un país que es en sí un mosaico de países, de culturas, todas superpuestas y que tienen enormes cuestiones por enseñar, desde la parte cultural, gastronómica y de bebidas, las rutas de biodiversidad, nuestros sitios arqueológicos. Tenemos esta frase que es: todo México es una pirámide, en todos sitios hay zonas arqueológicas. Tenemos este México marítimo también que ofrecer, esta parte de hospitalidad de la gente que es muy importante, las artesanías, nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestros colores. Difícilmente hay un país en el mundo que tenga una paleta de colores tan amplia y con tantos tonos de panetone como México. Entonces diría, en un ambiente de diplomacia pública, que es un poco en lo que nos encargamos aquí, es por todos los referentes, colores, sabores y texturas que México tiene que ofrecer. Por eso, vengan a México, vengan a explorar. Aquí queremos mucho a Portugal y tenemos mucho que descubrir en Portugal. Y también Portugal puede encontrar un enorme descubrimiento en México. Si bien nuestros primeros contactos se dan desde el encuentro de españoles y de portugueses, es decir, de peninsulares, cuando se llega entre 1519 y 1530, llegan las primeras personas provenientes de Portugal, y estamos celebrando ya casi 160 años de relaciones diplomáticas. Es muchísimo lo que nos queda por descubrir y explorar. Esta es la gran oportunidad para que nuestras amigas y nuestros amigos portugueses vengan a descubrir un país que no se acaba. Y como se dice ahora en Portugal, en esta campaña, así como México renace sostenible, don't skip for tomorrow, come now. Alfonso Segbe, ha sido un placer. Muchas gracias por hablar con nosotros aquí a Portugal. El placer ha sido nuestro y mucho obrigado. Obrigadísimo, diría. Obrigada.